El gobierno del presidente Nayib Bukele ya prepara una nueva tropa que cuenta con 1.400 militares para el 1 de octubre, donde buscará reforzar la operación Plan Control y la seguridad de la población salvadoreña. Te invito a ver la siguiente nota y entérate cómo son las rigurosas evaluaciones de los nuevos reclutas que se incorporarán a las nuevas filas de la Fuerza Armada de El Salvador. Pero antes te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Y si estás mirando este video a través de otras redes sociales, búscanos como Tendencia Mundial y mira nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Tendencia Mundial. El gobierno de El Salvador ya tiene un grupo de 1.400 nuevos elementos que se incorporarán a la Fuerza Armada en el mes de octubre. El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, nos cuenta que 1.000 soldados ya fueron juramentados el 25 de septiembre y que el 1 de octubre se integrará un nuevo grupo de 1.400 elementos que reforzará la operación Plan Control, propuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que los nuevos reclutas se prepararán durante 15 semanas antes de salir a las calles. Para inicios de octubre está previsto la incorporación de los nuevos elementos a las filas de las Fuerzas Armadas de El Salvador, quienes apoyarán el trabajo de la Policía Nacional Civil y el Plan Control Territorial. El ingreso de más soldados al ejército de El Salvador se da en cumplimiento a la orden dada por el presidente Nayib Bukele en la puesta en marcha de la fase 4 del Plan Control de la Estrategia de Seguridad, que tiene como objetivo salvaguardar la salud y el bienestar de la población salvadoreña. Los militares en formación están recibiendo las instrucciones militares que les permitirán apoyar a los agentes policiales que mantienen una fuerte lucha contra la criminalidad que se encuentra en las calles, en especial las pandillas. Durante su adiestramiento, los militares son formados con disciplina, vocación de servicio y liderazgo por el bienestar de la población salvadoreña, e incluso se les capacita para arriesgar sus vidas para cumplir con su deber de salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Los nuevos miembros de la Fuerza Armada de El Salvador se encuentran desde el mes de junio en proceso de entrenamiento como parte de su formación militar. Previo a su ingreso, los nuevos militares hicieron la semana pasada su juramento al pabellón y también ya pasaron rigurosos filtros de selección para que no encuentren ningún infiltrado, garantizando que no ingresen a la institución miembros de pandillas o vinculados a esta. En los pasados gobiernos, las autoridades de la Fuerza Armada no tenían mayor control para elegir a los nuevos reclutas. Nunca desarrollaron un estudio del entorno social del aspirante para comprobar la veracidad de la información proporcionada en la solicitud, además de la presentación de su respectiva solvencia policial y de antecedentes penales. La Fuerza Armada de El Salvador continúa transformándose en beneficio de la población. Durante la actual gestión se está convirtiendo en una institución moderna, al servicio del pueblo, garante de la soberanía nacional, la integridad del territorio y acompañando en las tareas de seguridad pública con la ejecución de la estrategia de seguridad. A partir del 19 de julio, cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio la orden de aumentar la cantidad de efectivos, se comenzó el proceso de incorporación y filtración de postulantes al servicio militar, donde los 2.400 nuevos militares se integraron a las labores de seguridad. 1.000 soldados ya fueron juramentados el pasado 25 de septiembre y el próximo 1 de octubre se integrarán 1.400 más, para prepararse durante 15 semanas antes de salir a patrullar las calles. Desde que toman el juramento a la bandera, los nuevos reclutas tienen en ese momento responsabilidades legales con nuestra patria, con la Fuerza Armada y la seguridad de la población, concluyendo con un duro adiestramiento que tiene como duración un aproximado de 4 meses, y al finalizar el entrenamiento se integrarán a diferentes ramas de la Fuerza Armada. El ministro de Defensa, René Francis Merino, tiene 5 años para duplicar la cantidad de efectivos de la Fuerza Armada, tal como ordenó el presidente Nayib Bukele. En estos momentos, el país cuenta con 21.000 efectivos a disposición y este 1 de octubre ingresarán otros 1.400 elementos más.
para irle dando cumplimiento a lo indicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumpliendo así con el objetivo. Para la selección de los futuros militares se tienen establecidos rigurosos mecanismos de verificación de cada recluta que se incorpora a los procesos de adiestramiento. Para evitar que estos tengan vínculos con pandillas, los mecanismos de seguridad de verificación que se tienen permiten conocer si una persona es pandillera o no. Se realizan estudios de campo en los lugares donde viven las personas, se hacen entrevistas con familiares y amigos. Además, se les exige antecedentes penales y policiales. Asimismo, se hace la prueba del polígrafo para una investigación profunda y así tener a los mejores reclutas para defender nuestra patria. También se busca en esta estrategia de seguridad el llamado a la población para que denuncie de manera confidencial a cualquier miembro de la policía o de la Fuerza Armada que ande realizando alguna actividad que no es para lo que se ha preparado y ordenado por el presidente de la República, Nayib Bukele. Cuéntame, ¿cómo ves la operación Plan Control impuesto por el presidente Nayib Bukele? ¿Qué opinas del método de reclutamiento? Te leo en los comentarios. Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, y así te llegarán rápidamente nuestras noticias. No olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.